Hola, ¿qué tal, alumno? ¿Cómo estáis? Supongo que bien. Yo aquí enclaustrada en casa y supongo que vosotros también, porque no podéis salir. Ya sabéis que os tenéis que cuidar un montón, tal como está la situación. Pero bueno, deciros que todos los días que tengamos clases, sabéis que yo colgaré un vídeo donde voy a explicar dudas que tengáis del anterior, voy a explicar el temario para que no perdamos clase y os voy a mandar deberes que solo tenéis que hacer, ¿eh? Me lo juráis. Ya sabéis, el segundo de SOA, pues colgaré vídeo para lunes, martes, viernes y segundo de SOC, lunes, miércoles y viernes. Ya sabéis que yo mi horario no me lo sé, pero lo estoy mirando, ¿eh? No vamos a perder clase y deciros que colgaré un vídeo que sirva para segundo de SOC y segundo de SOA, ya que sabéis que más o menos un poquito más adelante, un poquito más atrasadillos, pero vamos igual, ¿no? Entonces un vídeo va a ser común para ambos, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar donde habíamos dejado nuestro temario. ¿Os acordáis que estábamos en el tema del feudalismo y románico y que habíamos dado una serie de clases sociales y habíamos hecho el proyecto de esas clases sociales, ¿verdad? Y estábamos en el clero y dentro del clero, que sabéis que es una clase social, bueno, un estamento privilegiado, importante, con una función que es la de orar y que influía decisivamente en la mentalidad de la gente de la Edad Media, ¿no? Y nos quedaba un apartado, sobre todo le quedaba a segundo de SOC, porque segundo de SOA lo dimos, pero en el vídeo pues también podéis estar escuchando y os puede servir de repaso, que eran las partes del monasterio. Ya sabéis que dentro de las órdenes la más importante era la de los benedictinos, ¿no? Y que el monasterio no importaba que estuviera en España o estuviera en Alemania, o bueno, que en aquel tiempo Alemania como país no existía, o en la zona de Francia, por toda Europa esos monasterios tenían las mismas partes, para que el monje, aunque viajara de un lugar a otro, se encontrara como en su casa. Bueno, os voy a explicar, haciendo un esfuerzo, a ver si lo entendéis, las partes de cualquier monasterio medieval, ¿de acuerdo? Después de explicar estas partes, os voy a mandar un ejercicio, una actividad que segundo de SOA ya lo ha hecho, segundo de SOC no. Entonces, segundo de SOC lo tendría que hacer esa actividad y segundo de SOA, pues repasar esa actividad, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar exponiendo las partes del monasterio. Atención, ¿eh? Esperad un momento que estoy enfocando lo mejor posible. Vale, de acuerdo. Bueno, pues voy a ir, ¿me perdonáis? Apuntando esas partes del monasterio. Como veis, el espacio es enorme porque el monasterio actuaba como si fuera un feudo. ¿Os acordáis que un feudo era normalmente los territorios que pertenecían a un señor, que eran enormes y en los cuales vivían los campesinos, ¿no? A cambio de algo, claro. Pues este monasterio que estáis viendo aquí actúa a modo de feudo, porque alrededor tiene, como estáis viendo aquí, cultivos donde viven los campesinos. Esos cultivos pertenecen al monasterio y los campesinos tienen que dar algo a cambio, un impuesto o parte de la cosecha a ese monasterio. Por eso aquí tenéis, no sé si lo veis, ¿eh? Que pone siervo del monasterio aquí, ¿de acuerdo? Y todo está, como estáis observando aquí, en el exterior de la muralla del monasterio lleno de cultivos. El monasterio normalmente tenía una muralla que lo protegía de cualquier ataque. ¿Y dónde está la entrada? Normalmente había una entrada principal nada más, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, exactamente, está la entrada principal. Al lado de la entrada principal tenemos dos zonas, ¿de acuerdo? Esta zona que estáis viendo aquí, que era de estancias, esta zona de aquí que se llama hospedería, porque era para hospedar a cualquier visitante que entrara fuera del monasterio y se pudiera hospedar, ¿de acuerdo? En esta zona
hay bastantes estancias, estáis viendo, que están pegadas a la muralla y que digamos son menos importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, esta zona, que es la área de servicio para la servidumbre, esta zona, que es la zona de establos o cuadra para albergar a los animales, o esta zona, el cementerio, esta zona que es muy interesante, que es la casa del abad. El abad es quien dirige el monasterio. El abad a veces tenía sus estancias, su casa, aquí, en un extremo pegado a la muralla. Aquí, por ejemplo, es la zona de enfermería para atender a los que estaban enfermos. Y esta zona de aquí, pues son bodegas, cocina, almacenes, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a ir a la parte principal del monasterio, este núcleo central, ¿vale? Que es la parte principal. Aquí tenemos la iglesia, que es fundamental, ya sabéis, la función de los monjes, que era orar y practicar esas ceremonias, ¿no? Religiosas. Al lado siempre de la iglesia tenemos un patio abierto, porticado, rodeado de columnas, que se llama claustro, ¿de acuerdo? Y ahora, alrededor del claustro, nos vamos a encontrar con las estancias principales que reciben la luz gracias al claustro, que reciben toda iluminación y todo aire, ¿no? Aireación. En este flanco tenemos esta zona, uy, perdonadme, que se ha ido ahora, esta zona, que es la sala capitular. Es una zona donde se reúne el abad con todos los monjes del monasterio para resolver problemas, ¿vale? Al lado tenemos una zona, bueno, fundamental, que es el scriptorium o biblioteca, que es donde los monjes pues iban escribiendo en sus pergaminos, iluminando esos pergaminos. Ya sabéis que son los únicos que se interesan por la cultura en aquel momento. Después tenemos aquí, en esta zona, el llamado refectorio, que es la zona de comedor, donde comían los monjes. Esta zona sería la parte administrativa. Deciros que había dos plantas. La segunda planta estaba formada por las habitaciones de los monjes, las llamadas celdas, que eran, bueno, muy sencillitas esas celdas, ¿de acuerdo? Nada más tenían un jergón y poco más. Ya sabéis los votos, ¿no? De pobreza, de castidad, de obediencia. Bueno, pues estos son las partes principales. Quedaron muy bien, memorizar visualmente estas partes principales, ¿de acuerdo? Y ahora, espera un segundito. Ajá, aquí estoy. Bueno, pues un momento que cuelga aquí. Vale. Bueno, pues ahora, ¿qué ocurre? Pues segundo de esos C tiene que hacer el ejercicio 17. El ejercicio 17 es este. ¿Veis? Son las partes del monasterio con cartelas y tenéis que rellenar las cartelas. Lo suyo que es que no miréis, que intentéis memorizar y hacerlo sin mirar. Aunque si tenéis que mirar el vídeo un poco, vale, pero en principio hacerlo memorizándolo. Segundo de SOA, ¿qué hace? Como esto ya lo ha hecho, lo que hace es que repasa este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, me voy a sentar. He hecho un pequeño descansito, como un recreo, y ahora sigo. Bueno, vamos a ver. Ya os he explicado las partes del monasterio, he mandado los deberes. Y voy a seguir mandando deberes, porque como sé que tenéis tiempo, pues ya está. Mirad, vais a, dentro del tema del feudalismo, en el blog, vais a la pregunta C3, que es el clero, la parte material complementario. Ahí te presento una película muy interesante que se llama El nombre de la rosa. Bueno, en realidad es un libro, ¿vale? Un libro de 1980 que se llama El nombre de la rosa por Humberto Eco, que es maravilloso el libro. Os invito, por supuesto, a leerlo, ahora que tenéis tiempo. Pero yo os he colgado porque ese libro después se adaptó a película, y se hizo una película en 1986, también muy interesante, y os he cogido dos trocitos de esa película. Un primer trocito, que es el inicio de la película, donde te invito, y tienes que hacer este ejercicio, tanto segundo de ESO C como segundo de ESO A. Os invito a que veáis ese trocito y que escribáis las partes del monasterio que veis en ese trocito. Y después os he puesto otro trocito de la misma película,
donde simplemente tenéis que observar lo que os pongo, que es el escritorio, para que os imaginéis cómo era la zona de la biblioteca. Bueno, dejando ya esto a un lado, me meto en la última pregunta de este tema del feudalismo, que es el arte, que sabéis que se nos quedó un poquito colgado, ¿no? Bebe agua, estoy muerta. Que es el arte que se produce en el periodo del feudalismo. Ya sabéis que el feudalismo, ¿en qué siglo se produce? Eso, siglo X, XI, XII. Pues en esos siglos del feudalismo, X, XI, XII, hay un estilo artístico que se va a desarrollar muy interesante, que se llama románico, ¿vale? Vamos a ir explicando el románico durante esta clase y después también en las próximas, durante esta semana. Y una vez que se haya explicado durante esta semana ese estilo artístico, el románico, se ha terminado el tema, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar explicando que el románico, como digo, ese estilo artístico se produce siglos X, XI y XII, ¿vale? En esos siglos existían unas rutas de peregrinaje. La gente hacía esas rutas de peregrinaje porque esas rutas les servían para visitar reliquias importantes, objetos o restos de santos que ellos consideraban muy, muy importantes, ¿vale? Ya sabéis que la religión en esa época es fundamental. Había 3 rutas, ¿vale? Santiago de Compostela, que os sonará mucho porque sigue existiendo, otra ruta de peregrinaje a Roma y otra a Jerusalén, a los santos lugares, ¿no? Bueno, de esas 3 rutas, cada vez fue cogiendo más auge la de Santiago de Compostela, de tal manera que sigue existiendo hoy día. Hoy día, si queréis, este veranito, y si las cosas mejoran, claro, os vais y hacéis la ruta de Santiago de Compostela. Yo os voy a explicar un poquito de esa ruta de Santiago de Compostela tan frecuentada en este periodo del siglo X, XI, XII, ¿vale? Y además frecuentada no solo por gentes de España, sino de toda Europa, de todo el mundo venían aquí a hacer la ruta, igual que hoy día. Bueno, os voy a hacer casi yo el ejercicio 19 y 20 del blog para explicar un poquito la historia de cómo surge esa ruta, cómo se construye en ese sitio la catedral, que albergaba la catedral tan importante, por qué la gente hacía esa ruta, qué significó, etcétera, ¿vale? Que eso sería, pues en realidad, ejercicio 19 y 20. Yo os hago el ejercicio 19 y 20 del tema del feudalismo. Sobre la historia, pues veréis, la historia de Santiago el Mayor cuenta que este santo estuvo en España predicando en la zona del norte de Galicia y que después volvió a Palestina. Y allí fue martirizado y murió. Sus restos se trasladaron en una embarcación a la zona de Galicia, Finisterre, y fue enterrado. Con el paso del tiempo se perdió y no se sabía dónde estaban sus restos. Y de repente aquí surge el milagro que se cuenta, ¿no? En el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo, pues va a rezar y por la noche ve una zona iluminada por luces ardientes, o así lo describe. Entonces, claro, este ermitaño asocia esas luces ardientes, quizás señalaran el sepulcro o los restos de Santiago. ¿Y qué ocurre? Que esta versión es creída y apoyada por el obispo Teodomiro y por el rey Alfonso II del reino Astur. Ellos impulsan la creación en esa zona donde se supone estaban esas luces ardientes y donde se supone estaban los restos de Santiago, la creación de la ciudad de Santiago de Compostela, que significa campo de estrellas. Y justamente en esa zona, en lo alto de esos supuestos restos de Santiago, se crea la catedral, se construye la catedral de Santiago, impresionante, siglo XI y XII, que es el ejemplo maravilloso no solamente en España, sino a nivel mundial de catedral románica de este estilo. Deciros que a partir de ese momento, pues aparece una ruta que jalona todo el norte de España hasta llegar a la Catedral de Santiago. Los peregrinos fluyen por esa ruta para llegar y venerar a la reliquia, a los restos de Santiago. Es verdad que también todo peregrino que lo hacía en la época
en el año santo se le perdonaba sus pecados, entonces merecía la pena hacer la ruta por muchísimas cosas, incluida por esta. Parece ser que solían tardar 2, 3 meses en hacerlo, porque claro, lo hacían a pie, no como hoy día, que hay gente que la mitad lo hace en autobús, la mitad en bici, no. En aquel tiempo se hacía andando, se podía tardar 2 y 3 meses, y parece ser que al año, para que os imaginéis, había 200.000 peregrinos, de 200.000 a medio millón, se estima, ¿de acuerdo? Para que os hagáis, os deis cuenta de la importancia que tenía. Y esta ruta se convirtió en algo muy importante, también en un intercambio de ideas. Era, pues, ¿cómo decirlo? El WhatsApp de la época. En aquel tiempo no había ni WhatsApp, ni internet, ni teléfono, nada. Pero por esa ruta transitaban una cantidad de personas de diferentes lugares de Europa, con diferentes ideas, y era el intercambio. Como os digo, el WhatsApp de la época. Bueno, más o menos os he explicado un poquito cómo se crea esa ruta y el significado que tenía en aquel tiempo tan importante. Y ahora os mando deberes, ¿de acuerdo? Ejercicio 21 y el ejercicio 18. Primero hacer el ejercicio 18, que en un mapa tenéis que señalar, en un mapa de España, de dónde partía esa ruta del Mediterráneo, señalar toda la ruta del Mediterráneo, de Santiago de Compostela, perdona, y después ver cómo iban vestidos los peregrinos. Y en el ejercicio 21 vais a señalar en un mapa de España, además de la iglesia de Santiago de Compostela, otras iglesias románicas, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que la cosa funciona. Ya os he explicado un poquito, os he mandado muchísimos deberes, que os voy a indicar también en el blog esos deberes. Venga, un besito, cuidaros.